buenas, no sé, buenas tardes, buenos días, ya al final, como antes de comer siempre son buenos días, pues bueno, la mayoría de vosotros no me conocen, aunque he estado en esta casa casi 12 años. Mi nombre es Pedro José Herrero y bueno, pues de acuerdo con el vicedecano y eso, iba a presentaros al ponente de hoy, José María Almira. Eh, José María Almira y yo tenemos una mujer en común. Bueno, perdón, la mujer la tiene él. Es compañera mía de trabajo y ha sido una suerte para mí encontrarme con ella y con él. A él, curiosamente, lo conocí antes de conocerla a ella, porque, y voy a contar una petulancia por mi parte, porque él era de la editorial RBA, uno de los coordinadores, o el coordinador de la colección que hace unos años publicó RBA sobre grandes genios de las matemáticas. Y por un amigo común, pues a mí, al final yo escribí la monografía sobre Giuseppe Peano. Era una de las cosas que tenía pendiente y Giuseppe Peano acabó enamorándome como tantas otras cosas. Claro, él revisó mi texto y yo, como la ignorancia es muy atrevida, cuando reescribí sus comentarios al texto que yo había escrito, pensé, ¿quién es este que se atreve a hacerme sugerencias? ¿No? Y pues, bueno, el caso es que perdí una oportunidad espectacular de haber agachado la cabeza y decir, sí, maestro, voy a hacer caso a tus sugerencias porque mejoran bastante mi texto. De modo que se fue. Luego hablamos por teléfono y ya resulta que él estaba aquí porque yo lo hacía en la Universidad de Jaén y resulta que casualmente su mujer, ¿dónde vive? Pues en Beniaján. Anda, mi mujer está allí. Claro, ahí tuvimos el segundo encuentro. Le dije, que esa señora es la que ha cogido la plaza que yo quería tener en el instituto, con lo cual otra vez perdí otra oportunidad de permanecer en silencio. Y la tercera, como un hombre tropieza siempre, y supongo que las mujeres también, pero menos, varias veces en la misma piedra, este verano tuvieron, bueno, yo tuve el placer de que me invitaran a cenar a su casa. Pues claro, y yo fui, pues uno cree que sabe un poco. Bueno, yo iba a decir esto. Y la conversación fue espectacular, pero después salí muy acomplejado, porque su mujer tiene 2 doctorados en matemáticas y él también, y bueno, aprendí muchas cosas y salí también con una cura de humildad, diciendo, agacha la cabeza, que habla de lo que pueda, y me acordé de una cosa que decía mi padre que hace un momento le comentaba, decir, entre el ser y el no ser está el aparentar. Digo, entonces vamos a ver si aparento, porque lo de ser lo tengo muy poco claro. Bueno, en todo caso, ahora cuando José me habló de, como todos los años, de hacer un par de charlas sobre historia de las matemáticas, siempre hablamos, pues a mí se me ocurrió rápidamente pensar en él, porque aparte de ser un gran matemático en varios campos, pues ha sido un matemático que ha estudiado cosas que tienen que ver con la historia, y no chascarrillos. A ver, está bien que sepamos cosas humanas, del rostro humano de los matemáticos, pero también hagamos historia de las matemáticas con matemáticas, que es lo realmente interesante. Y él es de ese tipo de personas que ha trabajado eso. Me sugirió un par de posibilidades, yo enseguida le dije que el teorema de Gödel, luego él lo dudó, pero le dije el teorema de Gödel por una cuestión personal, porque es una de esas cosas que yo siempre he tenido en la mochila, digo, quiero estudiarme, pero digo, bueno, si él que sabe más que yo lo prepara y lo estudia y me lo cuenta, pues entonces ustedes, pues supongo que también disfrutarán como yo. Para mí es un privilegio poder oírlo y yo creo que, pues, espero que para vosotros también y que disfrutéis de la charla porque me parece que el tema del teorema de Gödel es uno de los temas, no se estudia en las licenciaturas o en los grados, pero me parece que es un tema que un matemático debe conocer, al menos someramente. En fin, muchas gracias. ¿Ya? No. No, si puede compartir. No. Bueno, escucha, que a lo mejor no lo tengo entendido. A ver, eso es. A ver. No. Bueno, a lo mejor no lo estoy dando a dónde es. No, espérate. Ahora. No, pero sí,
¿Te va ahora? Sí, Ahora sí, ya. perfecto. Vale. Vale. Bueno, pues... Bien, ¿sí? En fin, estoy abrumado. ¿Qué pasó? Que probablemente ahora al haber movido la ventana del Zoom vuelva a no funcionar. No, no, Ah, funciona, vale. funciona. Gracias. En fin, estoy abrumado, Pedro. Casi que lo mejor que me dedique a la charla, porque vamos a ver. Va a ser una breve introducción a los temas de completitud e incompletitud de Gödel. La parte de interpretación y consecuencias es más un deseo que una realidad por el tema del tiempo, pero a ver qué podemos hacer. Igual en el debate posterior, si hay debate, pues podemos llegar ahí, ¿no? En realidad, esta es la segunda vez que doy, bueno, siempre que vengo aquí, yo vengo a mi casa, porque primero que yo estoy ahí arriba, pero mi conexión con la Universidad de Murcia inicial está aquí. Es decir, es Gustavo, es Teresa, es Pedro, es, bueno, mucha gente, ¿no? Y porque yo vengo de otro sitio, vengo de fuera. Pero siempre que vengo aquí, vengo a mi casa con amigos y es un placer y es un gusto, ¿no? Bien. Mm, es continuación esta charla. De hecho, el tema del teorema de Gödel es porque en la que di antes, ¿se me oye? ¿Sí? En la que di antes hablé de Hilbert. Hablé de Hilbert porque yo he escrito un libro, una biografía de Hilbert hace tiempo. Y cuando terminé la charla, alguien del público me dijo, ¿y no podía usted hablar de Gödel? Y le dije, pues en cuanto me dejen. Y ha sido ahora, ¿no? O sea que tenía dudas, porque yo ahora estoy muy metido en cosas de informática, como estoy allí, y tenía dudas de hablar de otra gente, por ejemplo, de Dijkstra, pero bueno, al final ha tocado Gödel y vamos a hablar de Gödel. Este señor de aquí es Gödel, en la época en la que hizo su contribución más relevante, que es de la que vamos a hablar hoy, que es el tema de incompletitud de Gödel, ¿vale? Ahí tendría 25 años, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco de esto, todo esto de qué va. La cosa pinta del siguiente modo. En matemáticas, en matemáticas hay varios grandes hitos en matemáticas. Uno de los grandes hitos es Euclides, ¿no? Euclides, el gran éxito de Euclides es que es capaz de dar una presentación de las matemáticas con la que todo el mundo está más o menos de acuerdo y que permite, pues, hacer todo un proceso de investigación axiomatizando la geometría y, bueno, es todo un hito, sobre todo por cómo es capaz de organizar las matemáticas. Mucho más importante para mí que Euclides es Arquímedes, como genio, como creador, como... pero Euclides es un compilador muy importante y dio un modelo de cómo hacer las cosas, ¿no? En geometría. Durante muchísimo tiempo, las matemáticas esencialmente eran geometría. La aritmética era geometría. Los números eran un cuadrado, el cuadrado de un número era un cuadrado. O sea, era... En fin. Pero hubo, con la llegada de básicamente con la llegada de la geometría analítica, es decir, de las coordenadas cartesianas y la posibilidad de traducir todo a expresiones analíticas y el avance de muchas, no, porque en matemáticas es muy importante la notación. O sea, el hecho de que tú tengas la capacidad de expresar de forma breve cosas que se entiendan y sepas, puedas manejarlas, facilita mucho pensar sobre las cosas. Entonces, el álgebra, la introducción de las coordenadas permite la introducción del cálculo. Entonces, cuando llegó Newton y Leibniz y toda esta gente y crearon el cálculo, nos volvimos locos. Porque claro, con aquello se podía hacer todo. Todo lo importante, que era la física, que era, se podía escribir en ese lenguaje, entonces las matemáticas pasaron a ser el lenguaje de la ciencia. En fin, y nos volvimos locos en un sentido muy explícito, y es que nos pusimos a hacer cosas sin pararnos a pensar sobre qué bases, ¿no? Entonces, todo eso nos lleva al siglo XIX, en el que de repente, bueno, había algunos problemas viejos. Por ejemplo, ya desde la época de Euclides teníamos el tema de las paralelas. Cuando Euclides formaliza, axiomatiza la geometría,
pues pone una serie de postulados, pero hay uno de ellos, que es el axioma de las paralelas, que él formula de una manera muy enrevesada, básicamente porque detestaba hablar del infinito. Entonces, la manera en la que tú formulas que por una recta exterior a un punto pasa a otra que no lo corta, que eso es el axioma de las paralelas, y pasa solo una que no lo corta, Euclides lo formuló de una manera muy enrevesada para no hablar del infinito. El hecho de no cortarlo significa prolongar hasta el infinito la recta. Esa formulación hacía que ese axioma fuera sospechoso. Es decir, decían, pero esto qué, y no será que esto lo podemos, y si podemos, porque claro, lo ideal de un axioma es que sea muy evidente, que sea muy claro, que sea algo indubitable, ¿no? Que sea, porque tú te vas a basar sobre eso para todo lo demás. Estamos todos de acuerdo en que de algo hay que partir, pero también estamos de acuerdo en que de lo que partamos tiene que ser una cosa en la que estemos todos convencidos, ¿no? Entonces, en el siglo XIX, pues hubo varios que consiguieron darse cuenta de que en realidad el axioma de las paralelas no se podía deducir de los demás, es más, podían negarlo de dos formas distintas, porque hay dos formas, porque en el axioma de las paralelas se afirman dos cosas. Una, que pasa una recta que no corta a la otra, por lo menos una, y otra que es solo una la que pasa. Entonces tú puedes negarlo diciendo que pasan muchas o negarlo diciendo que no pasa ninguna. Entonces, esas dos formas de negarlo llevó a que se construyeron geometrías que eran muy raras, las geometrías no euclideas, ¿no? Una negándolo de una manera, otra negándolo de otra manera, y luego tenías Euclides y tal. Entonces, eso era un poco mosqueante. Luego pasó otra cosa, que todo el, todo el análisis matemático, gracias al trabajo pues de Cantor, básicamente, se pudo formalizar en base, se pudo construir en base a la teoría de conjuntos. Entonces, esa manera, o sea, el hecho de que tú a partir de los números naturales puedes construir muchas matemáticas y de hecho puedes construir todo el análisis, ¿no? Entonces, eso hizo que la teoría de conjuntos tomó mucho peso, porque era una herramienta útil para demostrar muchas cosas y porque además era la formalización del análisis donde habían algunas dudas. Por ejemplo, el tema de los infinitesimales, que no está formalizado bien, que no se entendía. Entonces, en resumidas cuentas, hubo varias crisis simultáneamente en el siglo XIX, porque empezaban a aparecer cosas raras. Una eran las geometrías, otra era el problema de que los fundamentos del análisis no estaban muy claros, y una de las soluciones, la solución que se tomó como buena, fue basarlo todo en la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos, en realidad, pues parece lo que llamamos teoría ingenua de conjuntos, que es simplemente pensar que un conjunto es una colección de cosas claramente determinadas. Es decir, claramente determinadas quiere decir que cuando yo pienso en algo, puedo decirte si ese algo pertenece o no al conjunto que tú tienes, ¿no? Que hay una relación de pertenencia bien definida. Solo con eso, Cantor montó un tinglado tremendo, pero tremendo, y llegó a hablar de los números transfinitos, llegó a demostrar que existen infinitos distintos, que hay toda una jerarquía, aparecen los ordinales, aparecen... Y se monta un tinglado tremendo, en el que además aquí hay gente bastante más experta que yo, y bastante más consciente que yo, es delicadísimo. Lo de la teoría de conjuntos, sobre todo cuando te metes en los transfinitos y en los cardinales infinitos, es tremenda. Bien. Pero era la clave del éxito de muchas cosas. ¿Vale? Sin embargo, justo a principios de siglo, surgen paradojas en teoría de conjuntos. Surgen paradojas muy sencillas de explicar, como la paradoja del barbero o como, bueno, la paradoja de Russell. Surge una serie de paradojas que de repente ponen los cimientos de todo eso en duda. Y de hecho, por ejemplo, Frege acabó fatal, el hombre. Frege acabó muy... Porque justo esas paradojas surgen cuando él ya iba a entregar el segundo volumen de su obra, de sus fundamentos de su obra fundamental, y puso un apéndice al final donde reconoce que es incapaz de resolver esa paradoja, ¿no? O sea, el Frege es un personaje interesantísimo. Bueno, el caso es que el hecho de que aparezcan, por ejemplo, las geometrías no euclídeas, hace que uno se plantee
problemas de consistencia. Es decir, yo puedo construir todo el análisis en base a los números naturales. Por lo tanto, si yo me pregunto si puede haber contradicciones en el análisis, basta que me lo pregunte si las hay en los números naturales o no. Pero esa pregunta ya tiene sentido, ¿vale? Porque sé que podría haber formas diferentes de extender los números naturales o de interpretarlos, o igual que en geometría. Entonces, el problema de la consistencia ya se convierte en un problema natural, ¿vale? Y un problema no trivial. Bien. Claro, como digo, las dudas surgen en teoría de conjuntos, que era la base, ¿no?, de todo eso. Y hay, en particular, hay un personaje al que yo le he dedicado mucho tiempo, que es Hilbert, David Hilbert, que había construido toda su vida en base al uso inteligente de cosas de teoría de conjuntos, que son altamente no constructivas. Entonces él, ante esta crisis, se plantea, claro, surgen escuelas, surgen los logicistas, los formalistas, los intuicionistas o los constructivistas, los conjuntistas. Hay un montón de escuelas de pensamiento. O sea, lo que la gente de la calle cree que en las matemáticas está todo claro y todo el mundo está de acuerdo en todo, no, es mentira. Hay escuelas filosóficas muy diferentes y muy enfrentadas sobre cómo podemos y debemos interpretar lo que es hacer matemáticas, en qué consisten, hasta dónde pueden llegar, todo este tipo de cosas. Entonces, Hilbert, bueno, yo he puesto a recomendar un libro, recomiendo el mío. aunque hay mejores, ¿vale? Pero bueno, Hilbert, hay un momento en el que, a ver, Hilbert fue el matemático alemán más importante, probablemente el matemático europeo más importante de su época, ¿no? Y uno de los últimos que podríamos compararlo con Poincaré. O sea, Hilbert y Poincaré están como a la par, ¿no? Y uno de los últimos que fue capaz de dominar en gran medida las matemáticas que había en su época, ¿vale? Esto ahora mismo es imposible, absolutamente imposible, pero en la época de Hilbert era posible y él era esa persona. Entonces, o sea, trabajó en varios temas, se metió a algebraica, bueno, en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, le debemos a él muchas cosas en física, ¿vale? La teoría de la relatividad, hubo un pique entre él y Einstein considerable en algunos aspectos. O sea, es una persona muy importante. De hecho, Hilbert, en 1999, publicó un libro sobre fundamentos de la geometría, en el que reescribe, porque una de las debilidades grandes de Euclides es que había muchas cosas asumidas que no estaban explicadas en los axiomas. Él escribe la que se considera la axiomática de la geometría plana y tridimensional, es de Hilbert, ¿vale? No es del otro. Bien, entonces tuvo muchos alumnos, porque montó una escuela en Gotinga muy importante y tuvo muchos alumnos increíblemente buenos. Bueno, pues de todos, el mejor en el sentido de que era la persona más... o sea, Weil tiene un libro sobre la simetría que es una delicia leerlo. O sea, Hermann Weil, fue en muchos sentidos su mejor alumno, ¿vale? Y una de las características que lo diferenciaban del resto es que escribía fenomenal, escribía súper bien. Era una persona que daba gusto leerla. Entonces, muy persuasiva. Pues va Weil y escribe un libro que se llama El Continuo, donde se adhiere a las tesis constructivistas, que son exactamente lo contrario y lo opuesto a lo que quiere Hilbert. Entonces, en ese momento, Hilbert dice, una de dos, o yo monto aquí un programa, el formalismo, para dar una base a las matemáticas que me permita a mí recuperar la teoría de conjuntos, ¿vale? En base a las ideas formalistas, o este tío, y entre este y Brouwer y cuatro más, me tumban el negocio, y todo lo que yo he hecho en mi vida no vale para nada. Como esta gente convence al resto. Entonces, esa es una de las grandes motivaciones de Hilbert para su programa de dar una formalización de toda la matemática. Vale. Hay que entender bien esto. Es decir, Hilbert no pensaba como podrían pensar algunos logicistas,
que la matemática es jugar con símbolos que no tienen significado. Él tenía la intención de dar una demostración que satisfaga al enemigo, es decir, una demostración constructiva, en un número finito de pasos y con el máximo rigor, de que el salto de gigante que suponía usar la teoría de conjuntos frente a las ideas de los otros, se podía dar. Y ese es el objetivo del programa formalista, ¿vale? Y eso implica, entre otras cosas, demostrar que los axiomas que la teoría de números es consistente, es completa, todas esas cosas, ¿vale? Y ese es el objetivo. Bien. Entonces, y claro, él no estaba solo. Él, hubo mucha gente en torno a él, ¿no? Entonces, una de las formas en las que se... Porque claro, el tema de la teoría, yo dije antes ingenua, en el sentido de que esa definición de conjunto, eso no es precisamente por la definición tal como se da, lo que permite, la definición que daba Cantor, es lo que permite formular muchas paradojas, ¿vale? Si tú das una axiomática muy cuidadosa, ya no es tan fácil. Puedes hacer una axiomática cuidadosa que esas paradojas no estén presentes. Lo que no quiere decir que no pueda haber otras cosas. O sea, que el problema sigue estando ahí, aunque tú hayas evitado paradojas concretas que conoces, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era el estado de cosas. La axiomatización más conocida es la de Zermelo-Fraenkel, Zermelo-Fraenkel más elección. Hay varias axiomatizaciones, ¿no? De la teoría de conjuntos. Bien. El programa de Hilbert era eso. Primero, él decía, bueno, lo que vamos a hacer es, poco a poco, desde lo más básico hasta lo más complejo, como vamos construyendo las matemáticas, tenemos que ir construyendo pruebas de que los pasos los estamos dando en firme, ¿vale? Entonces ahí está la lógica de enunciado, luego habría una forma rudimentaria de la aritmética elemental, luego la aritmética elemental, luego ya incluiríamos inferencias transfinitas. Esto es una cosa que mola un montón. Lo del... ¿Vosotros conocéis el principio de inducción transfinita? ¿No lo conocéis? ¿No? La idea es, el principio de inducción lo tenemos claro para los naturales, ¿no? Sí, ¿no? Y funciona porque cuando tú piensas en un número natural, tú sabes que en un número finito de pasos, de uno en uno llegas a él, ¿no? Pero ¿y si tú quieres un principio de inducción que funcione para ordinales cualesquiera? Es decir, tú terminas con todos los naturales y llegas a omega. Y ahora pones omega más 1, omega más 2, omega más 3. Y luego llegas a 2 omega. Y luego llegas a 3 omega. Y luego llegas a omega por omega. Y luego a omega al cubo. Y luego llegas a omega elevado a omega. Que hay unos ordinales límites, etc. Pues el principio de inducción transfinita te dice lo mismo que la inducción, pero las hipótesis son, tú tienes el caso básico, es 1, y ahora tú dices, si tu ordinal es un ordinal que no es límite, un ordinal límite es 1 que no tiene el anterior, ¿vale? Por ejemplo, omega, no hay un número natural que sea justo el anterior. Lo que hay es muchos hasta que llegas a omega, y omega es como la unión de todos los anteriores, ¿no? Pues entonces, si tú, para los naturales está claro la inducción, y ahora tú dices, si yo he demostrado mi resultado para todos los que hay antes de omega, por ejemplo, por la inducción normal, y de esa veracidad lo puedo deducir para omega, entonces sigo avanzando. Bueno, pues eso para todos los... Entonces, haces una inducción sobre un infinito que es tremendamente... O sea, es acojonante. Ese. Bueno, pero lo que es increíble del principio de inducción transfinita es una de las cosas de las que probablemente hablemos después, que es la hipótesis del continuo. La hipótesis del continuo lo que te dice es que no hay ningún subconjunto de los reales que tenga un cardinal, la hipótesis del continuo más sencilla de todas, que tenga un cardinal que sea mayor estricto que el de los naturales y menor estricto que el de los reales, ¿vale? ¿Por qué pensó Cantor en eso? O sea, ¿pero qué se había fumado? ¿No? Para pensar en eso. Bueno, pues lo pensó porque él tuvo la habilidad de demostrar que eso era verdad para una clase inmensa de conjuntos, que son los cerrados. Los cerrados, si tú coges un subconjunto cerrado de la recta real, resulta que ese o bien tiene el cardinal de los naturales o bien tiene el cardinal de los reales, y no puede darse otra cosa. Y como esa clase de conjuntos es tan amplia, él pensó, coño, es que esto a lo mejor es verdad para todos. Bueno, pues la prueba de que eso es verdad para los cerrados requiere de manera significativa usar el principio de inducción transfinita. Mola.
Mola, porque es una pregunta muy concreta sobre los reales y necesitas usar una cosa que es un flipe, ¿no? Lo de... Bueno, en fin. Este era el programa de Hilbert. Y entonces, los dos colaboradores más importantes de él en esto fueron Bernays y Ackermann. Bernays es el que está en ocre y Ackermann es el que no se ve bien. ¿Vale? Escribieron estos libros que aparecen aquí, Fundamentos de la Matemática, en 2 volúmenes, con Bernays y Ackermann, Fundamentos de Física Teórica, en el año 28. Por ejemplo, para los informáticos, este volumen de 1928 es muy importante porque ahí se formula el problema de la decisión que luego lleva al problema de la parada, que luego es Turing quien, intentando resolver ese problema, crea una idea de algoritmo general, que son las máquinas de Turing, una idea de computadora, que es la máquina universal de Turing, y su solución de este problema está muy relacionada con todo esto de lo que estamos hablando, ¿vale? Bien. Entonces, en el año 18, Hilbert y Bernays demuestran la consistencia. Luego introduciré las definiciones estas, ¿vale? De qué hablo cuando hablo de consistencia y semántica, sintáctica, todo eso. A ver de qué me da tiempo. De la lógica de enunciados. La lógica de enunciados es la lógica del instituto, o por lo menos cuando yo estaba en el instituto dábamos algo de lógica, que si P implica Q y tal, o sea, tú no usas ni el para todo ni el existe. Tú lo único que tienes son proposiciones que podrían ser, por ejemplo, Sócrates era un hombre, ¿no? Entonces eso quiere decir que si ser, no sé, es un P implica Q, ¿no? ¿Vale? La lógica de enunciados es lo más fácil, la forma más sencilla de darle forma al razonamiento, ¿no? Y claro, si no somos capaces de demostrar que eso va bien, estamos fregados. Y eso va bien por una razón muy simple. Porque, por un lado, es... esto hace vibra, pero está bien. Vale. Bájate, a lo mejor bájate un poco El micrófono, me lo bajo. ¿Ahora? ¿Mejor? Vale. Bien. ¿En qué estábamos? A lo mejor es que me estoy acercando a eso. ¿En qué estábamos? Es muy fácil. Si tú tienes una expresión en la lógica de enunciados, ¿vale? Resulta que si tu expresión es verdad, ¿qué significa que sea verdad? Verdad significa que cuando tú asignas valores de verdad a las proposiciones que tienes por ahí, las asignes como las asignes, el valor de verdad final de la proposición es verdadero. ¿Vale? Entonces resulta que es muy fácil, eso se llama ser una tautología. ¿Vale? Y es muy fácil demostrar dos cosas. Primero, que cuando tú aplicas las reglas de deducción de ese cálculo, ser verdad se hereda. Al final lo que hay es una inducción detrás. ¿Vale? Y por tanto, todo lo que tú pruebes es verdad. Eso es que la teoría es coherente. ¿Vale? No puedes probar falsedades. En particular, no puedes probar P y no P, porque P y no P, yo dándole a uno verdadero y al otro falso, sale falso. Por lo tanto, no puedes derivar contradicciones. Y luego, la otra cosa que mola más es que con la tabla de verdad tú puedes deducir la prueba de la proposición, que eso mola. ¿Vale? Pero se puede hacer y es más o menos sencillo. En 1928 formulan el problema del que hablé antes, que luego llevó a Turing a hacer ciertas cosas. En 1930, Gödel demuestra que el cálculo de predicados de primer orden es semánticamente completo, que es lo que yo os he dicho para el cálculo de enunciados, pero cuando tú introduces un para todo y un existe. Y eso complica la cosa enormemente. Lo complica muchísimo. Lo de primer orden hace referencia a que los predicados se evalúan sobre un conjunto, no sobre un conjunto de conjuntos o un conjunto de conjuntos de conjuntos. Es decir, da unos ciertos límites a lo que tú puedes formalizar con eso, pero aún así puedes formalizar un montón de cosas con eso, ¿vale? Bueno, pues el cálculo de predicados de primer orden, Gödel, con 23 años, creo que tenía, o 24, en su tesis doctoral consiste en demostrar que eso satisface el ideal de lo que quería Hilbert, lo cual era maravilloso, porque era algo que no habían sido capaces de hacer y que era un paso importante, se consideraba un paso importante. Entonces insufló un montón de optimismo en la comunidad y de repente al año siguiente dice, pues fastidiaos, porque la aritmética de Peano
contiene proposiciones formalmente indefinibles. Y es más, es incompletable, o sea, es incompleta y además no se puede completar y además la propia consistencia de la aritmética no la puede demostrar la aritmética. Así que fastidiado, lo que vosotros queréis hacer no se puede, lo siento mucho, pero esto es lo que hay, ¿no? Y ese es el origen de la fama de Gödel, ¿vale? Bien. Bueno, ahora voy a parar un poquito en el sentido de historia y lo que voy a hacer es intentar explicaros, pero esto es un sistema formal, ¿qué es? ¿Qué es un sistema formal? ¿No? Aquí he cogido un ejemplo de un libro muy famoso. Esto es como la Biblia y como el Quijote y como el Ulises, que son ejemplos de libros que la gente dice que ha leído, pero no los ha leído. O que o se los han leído parcialmente o los conocen de refilón. Bueno, el libro del que yo cojo esto es un libro muy bonito, que yo además le tengo mucho cariño porque cuando yo decidí hacerme matemático hace una pila de años, yo tengo un tío que era físico y tuvo el gusto de regalarme ese libro, que a mí me desbordó porque yo no lo entendía. Con 14, 15 años entendía muchas cosas, pero eso todavía no. Aún así me lo metí entre pecho y espalda sin enterarme mucho y me divertí mucho a pesar. Bueno, este ejemplo está de ahí. Se llama Gödel Escherbach, un eterno y grácil bucle, y el autor es Hofstadter, o Hofstadter como el del Big Bang, es el mismo apellido. El muchacho de Big Bang, judío. De hecho, fue premio Pulitzer este libro. O sea, que no es ninguna coña. O sea, es un libro muy serio y fue premio Pulitzer. Bueno, vamos, entonces lo que voy a hacer es voy a mostraros un ejemplo de sistema formal caricaturizado. Es decir, ¿en qué consiste hacer una caricatura? Pues consiste en sacar los rasgos destacados de alguien y plasmarlos, ¿no? Y que él se vea reflejado o no, o se acuerde de tu familia. Pero básicamente es en reducir las cosas mucho, ¿no? ¿En qué sentido es una caricatura? Hombre, vamos a ver, es que aquí no tiene sentido nada. Nada de lo que vamos a ver ahora tiene sentido. Sí tendría sentido para un informático, porque los informáticos trabajan con autómatas y entonces los autómatas, pues tú les das cadenas de caracteres y detectan si están o no en un cierto lenguaje o no sé qué. Va un poco, es una cosa de ese estilo. Entonces, el sistema formal se llama MIU. ¿Cómo determino un sistema formal? Te doy un alfabeto. Son las letras M, I y U, y por eso lo llamo MIU. ¿Vale? O podría llamarlo MUI. Bueno, yo lo he llamado MIU. ¿Vale? La gramática es lo que te dice qué cosas están bien escritas, qué cosas son palabras de tu lenguaje. Pues no nos vamos a poner exigentes, ¿no? Todas. Cualquier concatenación de esas letras, yo considero que es una palabra bien formada. Ahora, otra cosa es que luego sea un teorema de mi sistema, ¿no? Entonces, axiomas, tampoco nos vamos a complicar la vida. El único axioma es mi. ¿Qué quiere decir eso? Que mi es verdad. Yo asumo que mi es verdad. Evidentemente, todo esto es un juego. No estamos hablando de nada que signifique nada especialmente, ¿vale? Pero bueno, mi es... Y ahora las reglas de inferencia me las invento. La regla de inferencia es, a partir de los axiomas, ¿cómo derivo yo resultados? La primera regla es, a partir de una cadena, lo que sea que acabe en i, puedo pasar a una cadena, lo que sea que acabe en i y u. Es decir, si acaba en i, le puedo añadir un u por la derecha, ¿no? La segunda es, a partir de una cadena que comience con m, ¿vale? Y luego lo que sea, puedo hacer una que dejas la m esa y ese lo que sea lo duplico. La regla tercera es, a partir de una cadena que sea lo que sea, 3 veces i y luego lo que sea, esas 3 i las puedo sustituir por una u. Que esto, por ejemplo, uno podría decir, ¿en qué te ha inspirado? Pues, por ejemplo, las reglas que hay entre el para todo y el existe. A veces el para todo no sé qué, si tú lo niegas, se convierte en existe uno que no sé qué, ¿no? Que son, bueno, pues cosas así. Y la última es, si yo tengo una cosa que es lo que sea, y luego lo que sea, a mí no me gusta el ese que me da miedo y lo quito, ¿vale? Y dejo de x, ¿vale? Un teorema es una cadena que se puede obtener a partir del axioma aplicando esas reglas, ¿vale? Pues eso es un juego al que vamos a jugar y eso es un sistema formal, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, esto no vale para nada, pero sí valdría si el sistema representa, por ejemplo, la aritmética, ¿no? Este sistema no tiene una interpretación clara tal como yo lo he dado.
pero podría tenerla, quién sabe. Entonces, por ejemplo, mu, i y u es un teorema de mu. ¿Por qué? Porque hago esto que está ahí, ¿vale? Aplico esas reglas y empiezo en mi y acabo en eso que tú me has dado. Pues ya está, es un teorema. ¿Vale? Vale. Ahora voy a dar un ejemplo de un metateorema. Un metateorema es un teorema sobre la teoría que yo puedo generar con mi sistema formal. Y este metateorema dice, todos los teoremas de mu son cadenas del tipo MX. Eso es evidente, porque tú te vas para atrás y ¿qué es lo que ocurre? Que el primero empieza por la M y no hay ninguna manera de quitarle la M. De hecho, solapa esto, ¿no? Está... Bueno, de hecho, bueno, es evidente. Ese metateorema es un metateorema evidente, ¿vale? Pero ahora me voy a hacer una pregunta. La pregunta ¿es mu un teorema de mu? ¿Es mu un teorema de mu? Sabemos que eso no tiene... Porque si mu fuera algo... Bueno, pero ¿es o no es un teorema de mu? Bueno, vamos a verlo. Vamos a pensar cómo se deducen los teoremas. Pues resulta que cuando yo tengo un sistema formal así, con un número finito de axiomas y tal, yo puedo generar todos los teoremas. Hay un grafo, o sea, yo parto de mi axioma, si hubiera varios, serían como varios árboles en vez de uno, ¿no? Y parto de cada uno de ellos, y yo voy aplicándole las reglas de todas las maneras posibles y voy obteniendo cosas, ¿vale? Que son las que están ahí debajo, son las cosas que se pueden probar, ¿vale? Entonces, si mu me lo encuentro en ese grafo, es porque es un teorema, y si no, no. Claro, lo que pasa es que ese grafo, ¿cómo sabemos que el mundo va a aparecer en el futuro? Ese grafo crece y crece y crece y crece, y yo no, nadie lo ve completamente, ¿no? Entonces, fijaos qué truco. Vamos a hacer una cosa, que esto es interesante porque es algo que se hace mucho, que es usar la inducción al final. ¿Qué cosas se heredan cuando tú aplicas las reglas a tu algoritmo, a tu sistema formal, a lo que sea? Entonces, si tú tienes, vamos a hacer lo siguiente, yo tengo una cadena, C sub K en una deducción formal, ¿no? C1 es mi, C2, C3, tal, CK es la késima cadena que yo me encuentro. Y yo voy a mirarle el número de is que aparecen en esa cadena y lo voy a llamar n sub k, al número de is que aparecen en esa cadena. Bueno, pues resulta que si tú te fijas en las reglas que aparecían por aquí, estas reglas, estas de aquí, pues resulta que tienen ciertas propiedades. Tú puedes mirar qué le pasa al número de is que hay ahí, ¿vale? Si tú cuentas cuántas había antes o después de aplicarle la regla, ¿vale? Pues resulta que se puede comprobar, es una chorrada, que si tú sabes cuánto es n sub k, el número de is en tu cadena, en la siguiente, cuando le aplicas una de esas reglas, o bien se queda como estaba, o bien se duplica, ¿vale? Por ejemplo, si era mx y has hecho mxx, todas las is estaban en esa x y las has duplicado, por eso aparece el 2. O bien le quitas 3 cuando quitas las 3 is, ¿vale? Entonces, eso es lo que ocurre. Y también sabemos que en mi solo hay una. N sub 0 vale 1 y n sub k más 1 está ahí. Por ejemplo, las filas de esa matriz son números de is que tú te puedes ir encontrando en posibles deducciones, ¿vale? Está claro que oscilan, de repente pues suben mucho, luego bajan, no sé qué, no tenemos un control muy claro sobre eso, ¿vale? Pero sí hay una cosa que está clara. La primera es un 1, que no es un múltiplo de 3, ¿vale? Y ahora, si n sub k no es un múltiplo de 3, tampoco es un múltiplo de 3 cuando le quitas 3 y tampoco es un múltiplo de 3 cuando lo multiplicas por 2. Luego, sea lo que sea, nk de i nunca es un múltiplo de 3. Sin embargo, mu, n de mu, es 0, y 0 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, mu no es un teorema. ¿Os dais cuenta que lo que yo he hecho es usar cosas que yo sé sobre los números naturales, ¿vale? Para decir cosas sobre la teoría, ¿no? He pasado de mi sistema formal a los números naturales, que los tengo más o menos controlados. Ahí hago una serie de historias y demuestro cosas sobre la teoría, lo cual mola, ¿no? Pues Gödel hace una cosa parecida. Lo que pasa es que, claro, este sistema no vale para nada, pero el sistema TNT, que es la teoría de números tipográfica, esto es una formalización de la teoría de números básica, de la teoría elemental de números, ¿no? Aquí ya las cosas se complican. Tu alfabeto, el vocabulario, o sea, el alfabeto tienes
El no, el igual, el y, el o, el implica, el doble implica lo podrías quitar porque al final es un implica y otro implica. Pero bueno, lo ponemos por comodidad, para hacer las expresiones más cortas, ¿no? El para todo, el existe, el X, que es una variable, y el apóstrofe es que yo, claro, yo muchas veces necesito no una variable, ni dos, ni tres, sino las que hagan falta. Pues la básica la llamo X, X' es otra, X' es otra, X' es otra, etcétera, ¿vale? Bien. Luego necesito ya introducir, eso es para la lógica, para la aritmética necesito un símbolo especial que es el 0, un símbolo especial que es S, que es una función que te lleva un número al siguiente, el sucesor, y luego los símbolos de suma y de producto. Bueno, y entonces, por ejemplo, 0, S0, SS0, SSS, unos cuantos ceros. Esos son los números naturales. Y todos están bien formados, ¿vale? El primero es 0, el segundo es 1, el tercero es 2, etcétera, ¿vale? Bueno, ya lo he dicho lo de la variable, ¿vale? Entonces ahora tengo que decir cómo construyo la gramática, ¿vale? Pues el 0 es un término, si sigma y tau son términos, también lo son el sucesor de sigma, la suma y el producto, y ninguna otra cadena es un término. Y luego las fórmulas bien formadas, pues tienes las expresiones atómicas, que son sigma igual a tau, donde los otros son términos, y el resto, pues se deducen aplicando los conectores y la lógica que nosotros conocemos del instituto, ¿vale? Bueno, llamo LA al lenguaje que acabamos de definir, ¿vale? Una sentencia del tipo existe un X de manera que A de X, eso quiere decir que hay algún número natural N de manera que A de N barra es cierta, donde N barra es dentro del lenguaje lo que representa para mí SN, que es SSSSS 0 con las S apropiadas, ¿no? ¿Vale? Estoy diferenciando los números que expreso dentro del lenguaje de los números naturales que tenemos en la cabeza nosotros, ¿vale? Bien. Axiomas. Ningún número, o sea, el 0 no es el siguiente de ningún número. O sea, 0 es el primer número, ¿vale? Si yo sumo 0 me quedo como estoy. Si yo hago X más Y más 1, eso es lo mismo que 1 más X más Y. Estos axiomas son, ¿vale? 4 axiomas o 5 axiomas. Ya con eso soy capaz de formular cosas que todavía están por resolver en matemáticas. Por ejemplo, las expresiones, la primera y la segunda fórmula que aparecen ahí, si se interpretan adecuadamente, significan que todo número mayor que 2 es suma de 2 primos, que es la conjetura de Goldbach, que todavía nadie conoce, pero que se ha comprobado para números gigantescos, ¿no? Yo creo, o sea, si alguien me tiene que poner al día y se ha probado la conjetura de Goldbach, creo que no, ¿no? Por ahora no. Está por probar. Otro, este sí sabemos la prueba, la sabe todo el mundo, ¿no? Existen infinitos primos, ¿vale? Pues eso se escribe así, claro, ¿no? No parece muy cómodo, ¿no? Esto de escribir así no parece muy cómodo. Bueno, hay un libro de Gabriele Lolli que se llama La máquina y las demostraciones, que os recomiendo fuertemente, que es una serie de reflexiones sobre el papel de la formalización en matemáticas y en informática. Y entonces empieza con una cita de Poincaré que se partía de la risa pensando en todo lo que había costado llegar a demostrar que 1 más 1 es igual a 2 en los principios de la matemática de Russell y Weizsäcker, con toda esta forma. O sea, él decía, los constructivistas y toda la gente no formalista, una de las grandes críticas es, chicos, realmente hace falta hacer todo este follón. ¿No pensáis que es mucho más fácil equivocarse con esto que con nuestra intuición, que nosotros tenemos claro lo que estamos haciendo? O sea, hay muchas... Por ejemplo, en ese libro hay un capítulo que se llama La demostración de la servilleta, que es muy interesante. Porque la demostración de la servilleta es lo que nosotros tenemos en la cabeza de siempre, que es una prueba. Pero eso ha cambiado desde que aparece el teorema de los 4 colores, desde que aparecen teoremas que la prueba son 600 páginas que solo se la ha leído el referee y a veces el referee no se la ha leído del todo. Porque o sea, yo conozco ejemplos, ¿vale? Entonces, es complicado, ¿no? Es un mundo complicado. El caso es que también hay quien argumenta en favor de todo esto, porque claro, luego daré algunos, luego, como voy a leer alguna cosa, lo veréis por qué se puede argumentar en favor de todo esto.
Bueno, entonces también hay reglas de cómo trabajamos con todas estas cosas, cómo trabajamos con el para todo, con el existe. Me voy a ir saltando porque si no, no avanzamos, ¿vale? Pero son una serie de reglas que están perfectamente claras y con esto hay que añadir una cosa, porque si no, no tenemos una aritmética completa de verdad, que es el hecho, eso que yo he dicho antes, de que tú a un número natural siempre llegas a un número finito de pasos, en realidad es la hipótesis de inducción. Y eso hay que añadirlo, porque si tú no añades esto, hay una gran diferencia entre los números naturales que obtienes con la primera cosa y los que obtienes con esto. ¿Vale? Pero solo con esto realmente obtienes los números naturales de verdad. No sé si igual después me critican, pero creo que es así, ¿vale? Entonces, y en particular el principio de inducción formalizado se puede formalizar como infinitos axiomas, porque es un axioma para cada propiedad que tú pienses. Eso es lo que se llama un esquema de axiomas. O sea, la cosa se puede complicar, ¿vale? Bien. Entonces, ¿un sistema formal qué es? Pues que yo tenga un lenguaje, que es mi vocabulario, que tenga una gramática para ese lenguaje y diga qué es lo que yo puedo expresar ahí. A continuación, una serie de axiomas que son los que le van a dar contenido a lo que yo quiero expresar con ese lenguaje. Esos axiomas yo los pongo pensando en algo que yo tengo claro de lo que estoy hablando. Otra cosa es que haya otro que los interpreta de otra manera y también tenga claro de lo que está hablando. ¿Vale? Por ejemplo, en geometría. La geometría de Euclides tiene claro lo que son los puntos y lo que son las rectas, ¿no? Y formula sus axiomas. Sin embargo, yo llego y digo, chicos, pues mira, yo cojo una esfera y para mí yo voy a decir que un punto es dos puntos diametralmente opuestos en la esfera. Y una recta es una circunferencia de diámetro máximo. Automáticamente puedo demostrar que dos rectas siempre se cortan en un punto. ¿Vale? Y tengo un modelo de una geometría no euclídea, que además lo he construido dentro del espacio euclídeo. Mola. Eso se llama consistencia relativa. Y es una manera de decir, oye, no, es que realmente lo que ocurre es que, a ver, igual tenemos que pensar en algo, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, yo puedo interpretar los puntos de una manera graciosa, ¿no? Diferente. Lo mismo ocurre con la aritmética. Yo puedo interpretar los axiomas esos como lo de TNT era la aritmética, pues luego yo tenía en la cabeza cuando lo diseñé. Pero a lo mejor llega otro y lo interpreta de otra manera, ¿vale? Y esa es una de las grandes ventajas de la formalización, que la comparte justo con la física. Ustedes en física, a ver, a mí hay una cosa de la física que me deja patidifuso. Ustedes piensen en la ley de gravitación universal. La fuerza con la que se atraen dos cuerpos de masa m y m' es menos m por m' partido por r cuadrado, donde r es la distancia, ¿no? Y por la constante de gravitación no sé qué. Vamos a ver, como matemático, ¿qué función es la que hay ahí? 1 partido por r cuadrado. ¿Cómo se le puede sacar tanto partido a 1 partido por r al cuadrado? ¿Tú sabes la de cosas que hacen los físicos con eso? Es increíble. Es increíble. Y además es que eso mismo sirve para el electromagnetismo. Es decir, es que es acojonante. Y es 1 partido por r al cuadrado, que no es otra cosa. ¿Vale? Lo mismo pasa con un sistema formal. Interpretaciones diferentes pueden dar lugar a pensar en cosas muy diferentes. Bien. Entonces, lo importante, aquí una cosa importante, es que tú puedas acceder a todos los axiomas y tú puedas usar todas las reglas de derivación y puedas avanzar de una manera que tú puedas avanzar como si fuera un algoritmo el deducir las pruebas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que eso es lo que quiere decir que están efectivamente axiomatizados. Bien. Entonces, dado un sistema formal T, la sentencia A es un teorema o una consecuencia sintáctica si es la última fórmula de una derivación formal. ¿Vale? Si yo realmente he encontrado una demostración formal que termina justo en A. Y eso lo escribo T, el perpendicular puesto al revés, A. ¿Vale? Yo digo que un sistema formal es consistente si es imposible derivar dentro del sistema formal una sentencia del tipo A y además una sentencia del tipo no A. Que eso es obviamente el principio del tercio excluso, o sea, no queremos que eso ocurra, ¿vale? Queremos que eso no ocurra y cuando eso no ocurre decimos que es consistente.
pero sintácticamente consistente, en el sentido de que está basado en la sintaxis, ¿vale? Ahora, un sistema es completo, sintácticamente completo, si cualquier sentencia que tiene sentido dentro del sistema, o bien ella o bien su negación, yo las puedo derivar formalmente. Oye, esto ya es mucho más exigente. Porque una cosa es que yo me garantice que no voy a llegar a contradicciones y otra cosa es que yo te garantice que pienses lo que pienses, desde el momento en que tenga sentido, haya la posibilidad de encontrar una prueba o bien de eso o bien de lo contrario. Aquí estamos admitiendo que o bien eso o bien lo contrario es verdad, porque solo una de las dos cosas es verdad, ¿no? Pero una cosa es que la cosa sea verdad y otra cosa es que tú tengas los reaños de llegar a ella con este método tan estricto y tan rígido que nos hemos inventado, ¿no? ¿Vale? Bien. Más cosas. Bueno, entonces dice, esto está cogido de un libro que se llama Gödel with not too many tears. O sea, Gödel sin demasiadas lágrimas. ¿No? Que es una introducción a todas estas cosas muy bien escrito, muy bien escrito. Bien. Dice el tipo, bueno, que está muy bien escrito. Mira, yo he traducido esto, no son palabras mías, y veréis que está mejor escrito que lo que yo hablo. El ideal formalista consiste en identificar una teoría matemática con un sistema formal apropiado que la describa completamente. En tal caso, todas las afirmaciones de la teoría deberían admitir una formulación en el sistema formal y además todas ellas deberían admitir una prueba o una refutación, es decir, una prueba de su negación. Si tal es el caso, podremos identificar la verdad de una afirmación con su demostrabilidad y afirmar que una sentencia es cierta precisamente cuando existe una prueba de ella dentro del sistema. Sin embargo, ese ideal se ha mostrado tremendamente escurridizo. Los primeros ejemplos de que un conjunto determinado de axiomas, por más que uno crea que son los apropiados para definir una teoría, no siempre fijan la verdad de forma inexorable, los tenemos en la geometría de Euclides y en la geometría de Euclidia, que sin tener una aparente conexión con la realidad física, mostraron su validez gracias al uso de modelos apropiados. Verdad y consecuencias semánticas. Verdad quiere decir que cuando tú tengas un modelo, ¿qué es un modelo? O sea, un modelo es una interpretación. Yo tengo mi sistema formal y ahora yo, TNT, es un sistema formal. Mi modelo, los números naturales. Lo tengo clarísimo. ¿Vale? Entonces, una cosa que yo escriba en TNT es verdad si cuando yo miro los números naturales, ahí es verdad. Pero cuando yo mire cualquier otra manera rarísima que se me ocurra de pensar en esos axiomas y tengo un modelo para ellos, en cualquier otro modelo también tiene que ser verdad. En todos los posibles modelos. En todos los posibles universos. ¿Vale? Eso es lo que significa consecuencia, porque es una consecuencia semántica, no sintáctica. Lo interpretes como lo interpretes, es verdad. Bien. Coherencia quiere decir que todo lo que tú derives es verdad. Por ejemplo, en el cálculo de enunciados que dije antes, como son tautologías, el hecho de que sean tautologías, ¿qué quiere decir? Que cuando yo la P, la Q, la R, lo que yo me mete ahí, le doy un valor de verdad, es que estoy interpretándola en un modelo y ese modelo será verdad o será falso, ¿no? Pero sea cual sea el modelo, cada una de ellas tiene su valor de verdad. Independientemente del modelo, o es una tautología o no es un teorema. Y ahí estás demostrando que es coherente. Y completitud semántica es que cualquier cosa que sea una verdad en el sentido que he dicho antes, de hecho yo la puedo derivar. ¿Vale? Bueno, bien. Continúo con la lectura de Gödel sin demasiadas lágrimas. Dice, ¿por qué preocuparnos por los lenguajes formales? Porque el lenguaje cotidiano está repleto de redundancias y ambigüedad. Yo cuando leo esto siempre pienso en el otro libro de Gabriel Eoli, donde se ponía a parir al método formalista. Entonces esta es como la respuesta, escrita muchos años después, por otro. Porque el lenguaje cotidiano está repleto de redundancias y ambigüedades, por no mencionar las sentencias que sencillamente carecen de condiciones claras de verdad. De modo que cuando tratamos con argumentos complejos, ayuda a someterlos a un lenguaje artificial adecuado, expresamente diseñado para librarnos de oscuridades, en el que la forma revela la estructura lógica. Y continúa. ¿Por qué preocuparnos por las deducciones formales? Porque los argumentos informales frecuentemente utilizan premisas que se han suprimido e inferencias falaces. Eso fue lo que pasó desde Euclides a Hilbert con la sematización. ¿Vale? Sencillamente es demasiado fácil engañar.
redactar los argumentos como deducciones formales en uno u otro estilo obliga a ser honestos, pero debemos detallar todas las premisas y las reglas de inferencia que invocamos durante la deducción. Y la honestidad es la mejor de las políticas. Qué bien le quedó. De modo que al unir el objetivo de claridad perfecta e inferencia honesta de los lógicos al proyecto de los matemáticos de regimentar una teoría en un conjunto preciso de axiomas, podemos apreciar el concepto de una teoría formal axiomatizada como un ideal compuesto. Qué bien le quedó. Bueno, el cálculo de enunciados aquí está formalizado, ¿vale? Yo tengo las variables proposicionales, que son fórmulas bien formadas. Si X es una fórmula, no X también lo es. Si yo tengo dos fórmulas, lo son X e Y, X o Y y X implica Y. Solo las expresiones generadas de esa manera son fórmulas y los axiomas son de X o X, deduzco X. Si tengo X o Y. O sea, estas tonterías. Y la regla de diferencia es que si yo tengo que X implica Y y yo también tengo Y, entonces tengo X, también tengo Y. ¿Vale? Bien. Esto lo verifica todo. Esto es tan sencillo que si esto no funciona bien, apaga y vamos. El siguiente paso es el cálculo de predicados, para el que Gödel demostró que tiene todas las buenas propiedades, ¿vale? Pero aquí ya la cosa se complica, ¿vale? Porque aquí aparecen el para todo y el existe, hacen referencia a un dominio que puede ser del tamaño que sea, y la cosa se complica mucho. Aún así, es capaz de hacerlo y fue un gran éxito. Y de hecho fue su tesis doctoral, ¿vale? 15 páginas. Ya no se hacen tesis tan cortas, pero igual tampoco se hacen demasiadas que sean tan importantes. Los teoremas de los que estamos hablando. La lógica de enunciados es consistente y sintáctica y semánticamente completa. Lo demostraron Bernays y Hilbert en el año 18. En el año 30, Gödel demuestra que el cálculo de predicados de primer orden es semánticamente completo. En el año 31, Gödel, en su primer teorema de incompletitud, demuestra que si tengo un sistema formal T que contiene suficiente, luego explicaremos qué es eso, aritmética, y es consistente, entonces es sintácticamente incompleto e incompletable. ¿Qué quiere decir? Que hay afirmaciones que las puedes escribir en ese lenguaje formal, de manera que ni ellas ni su negación las puedes deducir del sistema. La idea es, pues las añado. Pero como la hipótesis es que contiene suficiente aritmética, pues si añades, pues sigue conteniendo suficiente aritmética, pues hay otra. Y entonces la añado, entonces hay otra, entonces la añado, es incompletable, ¿vale? Es más, si un sistema formal contiene suficiente aritmética, no puede probar su propia consistencia. Y aquí ya los tumbó, ¿no? Bien. De esto ya lo he dicho. Bien, una cosa interesante es que del teorema de la tesis, esto también lo prueba Gödel en su tesis. Si una teoría formalizada de primer orden tiene un modelo infinito, entonces tiene uno que es numerable. Esto es fantástico. O sea, esto es una cosa que te descoloca mucho, porque dices, vamos a ver, los números reales. Yo hago una teoría formalizada para los números reales, que se puede. Pues resulta que hay un modelo que modela los números reales, pero tiene el tamaño de n. Pero vamos a ver. ¿Qué quiere decir eso? Bien, no hay contradicción ninguna, porque lo que ocurre es que cuando tú dices que un conjunto n debe estar ahí y n debe tener todas sus propiedades, ¿vale? Y una de las propiedades que tiene n es que no tiene el mismo tamaño que r, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay una aplicación sobreyectiva de n a r. Bueno, pues lo que ocurre en ese modelo es que lo interpretes como lo interpretes, no hay suficientes aplicaciones para que la parte de ese modelo que es n puedas aplicarla sobreyectivamente a r. Aunque tu modelo desde fuera te parezca que es numerable, ¿vale? Pero es que tu idea de lo que es numerable no es la idea del modelo de lo que es numerable. Son ideas distintas. Y tú no puedes mezclar universos que están separados, ¿vale? ¿De acuerdo? En particular, esto tiene mucho que ver con eso, con que los modelos se tienen que interpretar. Los sistemas se interpretan. Bien. El teorema de Gödel, el primero, tiene dos formulaciones. Uno semántico y otro sintáctico, ¿vale?
Por contiene suficiente aritmética se entiende que podemos modelar una versión débil de la aritmética, conocida como aritmética de Robinson, ¿vale? Que no voy a meterme en qué es eso, pero es, o sea, por ejemplo, tú tienes los números naturales con la suma pero sin el producto, ¿vale? Eso no tiene suficiente aritmética. Ahí, ese sistema es completo. Se puede demostrar que es completo. ¿Vale? En cuanto metes el producto, o sea, si metes las dos cosas, en cuanto metes el producto, ya te fastidiaste, has puesto demasiadas cosas. ¿Vale? El sistema formal TNT que hemos puesto antes verifica esa hipótesis. O sea, es algo con lo que se puede probar el teorema. La formulación inicial del teorema de Gödel no pedía la consistencia, sino una cosa que se llama omega consistencia. Omega es el ordinal de los números naturales, que era una cosa técnica que tenía que ver con la manera en la que lo prueba, en realidad. Luego, posteriormente, se pudo eliminar esa hipótesis y dejar solo la consistencia, ¿vale? Eso se hizo en el año 36. Y ahora, mirad, la idea de la prueba del teorema de Gödel es establecer un diccionario entre el lenguaje formalizado que tú tienes y los números naturales que nosotros tenemos en la cabeza. 0, 1, 2, 3, ¿vale? La aritmética de toda la vida, en el que podemos ir y volver, ¿vale? Y entonces lo que hace es construir en el lenguaje formal una expresión cuyo significado, en el otro lado, o sea, que dice de sí misma que no se puede demostrar. Es como la paradoja del mentiroso, ¿no? Pero hecho con mucha delicadeza y con mucho cuidado. Entonces, este diccionario es lo que le permite hacer, este ir y volver es lo que le permite hacer su prueba, ¿vale? Y a mí me parece irónico porque tened en cuenta que este fue el golpe definitivo contra el programa formalista, ¿vale? De Hilbert. Cuando ya Hilbert era bastante mayor y ya estaba agotado. Y Hilbert, su primer gran éxito fue la resolución de un problema de geometría algebraica que tenía a todo el mundo loco, porque era terriblemente complicado y todas las cosas que se habían hecho, ya había algunas contribuciones de gente como Magneter y gente así, que eran páginas y páginas de fórmulas tremendas, o sea, pero o sea, es que no os podéis ni imaginarlo, el problema de Gordon era tremendo, inabordable. Y Hilbert, utilizando ideas muy sencillas de teoría de conjuntos, es capaz de resolver ese problema. Y una de las cosas que usó fuertemente es que estableció un diccionario entre el álgebra y la geometría, que es el origen de la geometría algebraica. Que no me voy a meter a explicar mucho, pero eso que está en azul, I de V de I igual a raíz de I, es lo que te dice cuando vas y vuelves. Asociado a un ideal, le asocias una variedad, y la variedad la asocias a un ideal, pues si empiezas con el ideal I, acabas con su radical. Y eso te permite cosas que dices de geometría que se conviertan en cosas de álgebra y ir y volver y jugar mucho, y está muy bien, pero es altamente no constructivo todo lo que hacía él. Pero el éxito, uno de los grandes éxitos de Hilbert fue establecer un diccionario, y uno de las y luego cuando Gödel se lo cargó fue también con otro diccionario, entre otros dos mundos distintos. Eso a mí me llama la atención. De hecho, yo tengo una prueba del teorema esto de ahí es el teorema de los ceros de Hilbert, y yo tengo mi propia prueba, que estoy muy contento con ella. Pero bueno, entonces de lo que se trata es cómo voy de tiempo, porque voy mal, ¿no? Me lo esperaba. Pero mal, ¿cómo de mal? Las 2 y 7. Las 2 y 7. Voy fatal. Entonces, escúchame, es que esto no lo puedo probar. Bueno, pero 5 minutos. Mira, lo que él hace es lo siguiente. A todos los símbolos del lenguaje les va asociando de manera adecuada. Primero asocia a los símbolos básicos, les asocia estos números, del 1 al 27, tal como están ahí. ¿Vale? Luego, a cada fórmula, una fórmula es una concatenación de símbolos, ¿no? Pues lo que haces es, miras tu símbolo, el primero que aparece en la fórmula, y eso es el primer número primo, y lo elevo al número del símbolo. Por el segundo número primo y lo elevo y le asocio ese número. ¿Vale? Por ejemplo, 0 igual a 0 es 2 elevado a 21 por 3 elevado a 3, porque el 21 es el 0, el 3 es el igual, el 21 es el otro 0, y ya está. Y
y eso sale ese número. Pero, por ejemplo, esto de aquí, que es que hay un número que sigue a... ¿Vale? Que esa es la definición de 2, pues fíjate el número que la asocia. Tela, ¿no? Tela. Y la cosa se va complicando porque yo tengo las expresiones. ¿Qué es una prueba? Una concatenación de expresiones, ¿no? Pues yo a cada prueba, yo lo que hago es, cada expresión cojo el primer número elevado al número de la expresión, el segundo número primo al número de la expresión, y así. Imagínate lo que puede ser el número de Gödel de una prueba, por pequeñita que sea. Una cosa... O sea. Pero vamos a ver, aquí no estamos preocupados de si se puede hacer o no se puede hacer de verdad, sino de que conceptualmente se puede hacer, ¿no? Vale. Entonces, lo interesante es que eres capaz de, claro, porque tú tienes un número y tú puedes decir, pues el número de números primos, cuando lo descompongo, como yo un número primo lo puedo romper en producto de primos, eso yo lo puedo calcular. Por muy grande que sea tu número, sí, va a ser imposible, pero da igual. Yo sé que ese número está ahí y que potencialmente hay un algoritmo que lo calcula, ¿vale? Y hay un algoritmo que te calcula a ver, yo te digo un número, te digo rómpemelo en primos y dime cuál es la potencia del 3, si aparece 3 al cuadrado o 3 al cubo o lo que sea. Eso lo puedes hacer, ¿vale? Y lo interesante de eso es que avanzando con toda esta formalización de codificar lo que ocurre en el sistema formal, traducirlo a la aritmética, eres capaz de construir funciones y relaciones aritméticas que nos hablan del comportamiento lógico del sistema formal, ¿vale? Y la utilidad de dichas fórmulas y relaciones se basa en dos cosas, la representación y la diagonalización. Bien, por ejemplo, mira, term de n vale 1 si n es el número de Gödel de un término. Eso yo lo puedo comprobar. Tú me das el número y yo miro cuál es la fórmula asociada, porque hay un algoritmo para hacer eso, y yo te digo si eso no es un término. Computacionalmente lo puedo hacer. WFF es Well Formed Formula. Me dice, me sale un 1 cuando n es el número de Gödel de una fórmula bien formada. ¿Vale? Vale, lo mismo. Y aquí, dem de mn es 1 si m es el número de Gödel de una demostración de un teorema cuyo número de Gödel es n. A ver, eso también lo puedo comprobar, porque yo cojo el número n, lo calculo y veo cuál es su expresión. Cojo el número m, calculo y veo cuál es su expresión, que es una concatenación, y los miro y digo, pues es o no es la prueba, o sea, lo puedo comprobar, ¿vale? Pero me permite, utilizando la aritmética, me permite decir cosas. En particular, voy a avanzar, la idea es que uno puede construirse cosas como esta. Teo de x es que existe un i de manera que dem t de ix, de manera que hay una prueba de x cuyo número de Gödel es i. Eso es, x es un teorema. Eso lo que significa es que x es un teorema. ¿Vale? Y lo he formalizado. Es una formulita. Entonces, hay una cosa que se llama diagonalización, que es esto de aquí, que te dice que si yo tengo una fórmula con una única variable libre de x, entonces hay otra sentencia de manera que es equivalente a evaluado sobre el número de Gödel sobre la SSSSS correspondiente al número de Gödel asociado a la sentencia de, ¿vale? Está hablando de sí mismo. Es una manera de hablar, de introducir el hablar de mí mismo, pero utilizando, o sea, para que no sea yo mismo, sino para evitar la paradoja. Entonces, cuando tú pones a de x igual a no t o t de x, ¿qué quiere decir eso? Que x dice de sí mismo no ser demostrable. X no es un teorema. Yo no soy un teorema. ¿Vale? Y entonces, una vez has construido eso, con un argumento sencillo, demuestras que esa sentencia es formalmente indefinible. La idea es, si yo puedo deducir, claro, yo sé por la diagonalización que hay una sentencia G sub t que es equivalente a que G sub t no es un teorema. ¿Vale? Vale, entonces, si yo pudiera deducir sintácticamente G sub t en la teoría, sería un teorema, ¿no? Entonces tendría que en t puedo deducir t o g, porque sería un teorema, ¿vale? Pero claro, G sub t y no, y el hecho de no son teoremas son sintácticamente equivalentes. Entonces, si puedo deducir el uno, deduzco el otro.
Y entonces tengo una contradicción. Entonces mi sistema sería contradictorio, pero yo he supuesto que no lo es. Por lo tanto, yo no puedo deducir G-sub-t. Esa es un poco la idea, ¿vale? Y después, la otra idea es, bueno, la otra idea es que la propia consistencia es una de esas cosas a las que le puedes aplicar estas técnicas, ¿vale? Esto, von Neumann también lo dedujo por su cuenta. Von Neumann está ahora muy de moda con el libro este de Leavitt, ¿no? ¿Lo conocéis? Maniac. Hay una novela que se ha puesto, vamos, ha sido el boom este año pasado, de un escritor, creo que es chileno, Leavitt, que se llama Maniac, que es una biografía coral de von Neumann, muy buena, está muy bien. Bueno, pues von Neumann también llegó a esta conclusión, pero ya Gödel la había enviado a demostrar, ¿no? La había enviado a publicar. En fin, quería decir una cosa, ya me voy, yo voy a decir una cosa y luego me voy. Se puede demostrar la consistencia de la aritmética, ¿vale? Lo que pasa es que necesitas utilizar, o sea, hay varias pruebas posteriores, una se debe a este. Me encanta esta foto porque es como que nos está metiendo un gol, ¿no? Dice, pues ahora vais a ver, ¡pum! Os demuestro la consistencia de la aritmética, para vosotros. Este es el Gensen. Pero usa inducción transfinita. Pero si tú te lees la prueba, yo os aseguro que te convence. Lo que pasa, claro, se supone que la inducción transfinita es algo como más potente, o sea, ¿cómo es? Es lo de matar moscas a cañonazos, ¿no? Pero claro, por otra parte, Gödel te dice, es que con las herramientas de la propia aritmética no puedes. Entonces, ¿hay algo que nos dé la intuición de que, bueno, tranquilos, que esto está bien? Aquí hay una cosa. Y luego también está la esperanza de que en la que Gödel nunca desistió, de que eso se lo comenta a Constance Reid, es la biógrafa de Hilbert y de varios otros. Esto es una carta que le escribió a ella. La esperanza de que haya una demostración finitaria, lo que pasa es que no se pueda expresar en el mismo lenguaje de la aritmética, porque no se puede porque él lo ha demostrado. Pero eso no quiere decir que no haya una prueba que verifique los criterios que desean los constructivistas. Lo que pasa es que nadie ha sabido hacerlo todavía, ¿vale? Y este fue el principio, o sea, este resultado fue el inicio del cambio. En lógica hay tres momentos. Uno es Aristóteles, el otro es Frege y el otro es Gödel. Y la lógica después de Gödel no se parece nada a lo que pasaba antes, ni después de Frege se parece nada a lo que había antes, para nada. O sea, son los tres grandes saltos cualitativos que ha habido. Y en el siglo XX hay muchísima gente que ha avanzado en estas cosas muchísimo, y hay cosas, es como la teoría de conjuntos, que cuando te metes en cardenales tan finitos y tal, es muy, muy, muy delicado, pero es muy, muy interesante también. Muchas gracias por vuestra atención y perdonad que no haya... Aunque es un poco tarde, pero si hay alguien que quiere comentar algo o preguntar algo, pues... ¿Dónde se come? ¿No? Dime. Supongo que lo sabes. Yo creo que es una cosa conocida que hace unos años se publicó una prueba de la inconsistencia de la aritmética. No lo sabía. En la web. Ah. Y fue retirada porque había un error que detectó Terence Tao. Ah. La prueba de la inconsistencia era de Wagner. Que llevaba toda la vida apostando a que la aritmética era inconsistente y persiguiendo la demostración. Desgraciadamente murió poco después. De retirar la prueba y no ha habido otra. Qué curioso, qué curioso. Está publicado algunos elementos alrededor. Pero en cuanto Terence Tao descubrió y anunció el error, lo repitió. Qué curioso. Dándole la razón a Terence Tao. Hombre, yo sí, si queréis puedo hacer un comentario más, que es el siguiente. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Gödel? En el fondo nos está diciendo que no sabemos lo que son los números naturales. O sea, a mí lo que me maravilla y lo que me sorprende y lo que me parece, o sea, lo que me descoloca de todo esto es que yo, José María Almira, tengo una intuición tan clara de lo que son los números naturales, o sea, y lo tengo tan claro, que el hecho de que se puedan extender
o sea, tú puedes hacer preguntas concretas sobre los números naturales que resulta que puedes añadir que son indemostrables y por tanto puedes añadirlos sin generar contradicciones y añadir la negación sin generar contradicciones. Vale, ¿ocurre también en geometría? Sí, pero es que mi intuición de lo que son los números naturales, o sea, a mí me lleva a la conclusión de que al final es que no sabemos lo que son. La cosa de esto es que en realidad cuando tú añades algo, ya no estás hablando de los números naturales, estás hablando de otra cosa. ¿Vale? Es como cuando tú añades a los naturales, les añades números complejos, ya estás hablando de otra cosa. ¿Vale? Entonces, pero es como si tú, o sea, ¿qué cosa puede haber más parecida a una máquina perfectamente diseñada que los números naturales? O sea, tú coges y te montas una lavadora y la lavadora falla. Y llamas a un mecánico y te dice, no, es no sé qué, y te la arregla. Pero si hubieras llamado a otro mecánico, te dice que es otra cosa y también te la arregla. ¿No? Pues porque la lavadora adquiere una realidad propia independientemente de tus intenciones cuando tú la diseñaste. Porque eres incapaz de abarcar toda la realidad. En el momento en que en el momento en que pones los axiomas encima de la mesa, adquiere una realidad propia independiente de tu deseo, de lo que tú tuvieras en la cabeza y de lo que tú quieras. Eso ya es real por sí mismo y pasa de ti. O sea, ¿entendéis lo que quiero decir? Y un poco es un poco inquietante que no sepamos lo que son los números naturales, ¿no? Yo sí que, no sé, es una cuestión un poco tangencial si Sí, quieres, sí. pero merece la pena, creo yo, pensar la evolución histórica. Es que el libro de Euclides es un primer intento. Claro. Porque el libro de Euclides empieza diciendo que es un punto, lo que no tiene dimensión, y así se construye una serie de asomas. Lo que está poniendo son unas bases a partir de las cuales voy a construir el edificio matemático que él conoce. Pero es que nos vamos más adelante y tenemos a Descartes, tenemos la Matesis Universalis de Leibniz, que no deja de ser otro intento de estar trabajando en esto. Y entre medias está alguien menos conocido como Erigón, que, perdonad, con dos bemoles, dice en el prólogo de su libro, donde establece un nuevo sistema de notación formal, dice que ha inventado un nuevo lenguaje que va a permitir escribir y entender las matemáticas independientemente de la lengua materna. Y luego sigues y te llevas a Peano. Y Peano pone en crisis lo que tú dices. Una de las cosas que dice Peano es, a ver, el problema de que hay errores en los teoremas, entre otras cosas, es de que el lenguaje nos está fallando por los pies. Porque yo leo un poema y me dice, tu rostro es como la luna y hay una metáfora. Pero eso en matemáticas no puede ocurrir. Claro. Y concluimos, bueno, y ahí estamos. Digo, que esta perspectiva histórica, este hilo conductor de fundamental, de basar bien las matemáticas, no es algo nuevo. Cabe decir que a Peano lo echaron porque no lo entendía nadie, porque estaba empeñado en escribir en su propio lenguaje las cosas y no lo entendía ni Dios, ¿no? Una cosa... El interlingua, el latino, ¿no? Y yo voy a añadir una cosa. Me leí una tesis de un tipo venezolano, pero que había hecho la tesis en Chicago, Omar de la Cruz se llama, muy interesante, sobre el concepto de finito. Cuando yo era estudiante tenía un profesor muy bueno que decía, a ver chicos, no se puede salir a la calle sin un compacto. Y yo pensaba, ¿cuánta razón tiene? No se puede, porque los compactos son importantísimos para las demostraciones de existencia de cosas y todo esto. Bien, la compacidad tiene mucho que ver con la finitud, ¿no? Bien, pues resulta que existen como 15 formas diferentes de definir que un conjunto es infinito. Que si tú tienes el axioma de elección, son equivalentes, pero que si tú lo retiras, no son equivalentes. Cuidado. Si no tenemos claro lo que es infinito, lo que quiere decir es que no tenemos claro lo que es finito. Entonces hay 15 formas distintas de pensar en que una cosa es finita. Ya no es que no entendamos lo que es infinito, es que no entendemos lo que es finito, que es lo mismo, pero piénsalo por el lado de finito. No entendemos lo que es finito, no entendemos lo que es compacto, no entendemos nada. Es una cosa. Entonces se puede manejar el concepto de finito a varios niveles. O sea, es una idea de pelota. O sea, y hay un cómic que se llama Logicomics, que es una biografía de Russell y de la búsqueda de la verdad. Un cómic que también está escrito en castellano, existe en castellano, está muy bien hecho, está hecho por un lógico y varios ilustradores.
Logicomics, que lo recomiendo ampliamente. Y también fue premio Pulitzer, ese cómic. Pues, muchas gracias por vuestra atención. Me he colado. Pues luego me das el enlace para que lo pueda compartir. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, ¿se ha entendido?